Hay un momento que todo narcisista teme, un momento que lo persigue en sus peor pesadillas, un instante que harían lo que fuera, con tal de evitarlo. Es el momento exacto en que descubren que ya no pueden manipularte, ya no. Y lo que sienten en ese preciso instante es una desesperación absoluta, una angustia que les corroe el alma. Carl Jung, el gran Carl Jung, estudió este fenómeno durante décadas y lo que descubrió transforma por completo nuestra manera de entender al narcisista. Déjame explicarte algo que muy pocos saben, algo que permanece oculto. El narcisista, en realidad, no tiene un yo real. Jung lo llamó el hueco existencial. Imagínate eso, un vacío inmenso en su interior. Es una persona construida, enteramente, sobre la manipulación de los demás, como un castillo de naipes. Su identidad depende por completo de controlar cómo los demás lo ven, de mantener una imagen impecable. Su autoestima se alimenta de dominar a quienes lo rodean, de tenerlos bajo su pulgar. Su sentido de la existencia depende de tener poder sobre otros, de ser el centro de atención. Cuando pierde esa capacidad de manipular, cuando ya no puede controlar, no solo pierde el control, no, pierde su razón de ser. Quiero que entiendas la magnitud de lo que está pasando, que lo dimensionemos juntos. Para ti, liberarte de la manipulación es el comienzo de tu verdadera vida, un nuevo amanecer. Para el narcisista es el fin de la suya. El fin, no literalmente, claro, no es una muerte física, pero psicológicamente es una muerte, una muerte, una muerte del falso yo, de esa fachada que tanto trabajo le costó construir, como un disfraz. Una muerte de la imagen que proyectaba al mundo, esa máscara que siempre usaba, una muerte de quien creía ser, de esa ilusión que se había fabricado. Jung documentó que esta experiencia genera un pánico existencial terrible, un miedo paralizante. El narcisista no está perdiendo una simple relación, no, está perdiendo su identidad, su propio ser. Déjame hablarte de las 7 señales de la desesperación narcisista. Pon mucha atención, porque es importante que las reconozcas, que sepas identificarlas. La primera señal es el aumento de intensidad, como cuando subes el volumen de la tele. Cuando el narcisista nota que sus tácticas ya no funcionan, que ya no te afectan, no se rinde, nunca intensifica aún más. Si antes te manipulaba con culpa, ahora lo hace con culpa extrema, como si fueras el peor ser humano. Si antes te controlaba con silencios, ahora los silencios son eternos. Te ignora por completo. Si antes te confundía, ahora la confusión es absoluta. Te hace dudar de tu propia cordura. Es como un adicto que necesita más droga para sentir el mismo efecto, la misma paz. El narcisista necesita más manipulación, desesperadamente, porque la que usaba ya no funciona, ya no surte efecto. Jung llamó a esto la escalada desesperada, el aumento de presión. Es el narcisista intentando recuperar el control, que siente que se le escurre entre los dedos como arena, y es peligrosa, muy peligrosa, porque en esta fase el narcisista puede volverse más agresivo, mucho más impredecible, como una bomba a punto de estallar, más dispuesto a cruzar líneas que antes no cruzaba, como si ya no tuviera límites. Es la desesperación de quien siente que está perdiendo todo, absolutamente todo. Y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa, de lo que sea. La segunda señal es el cambio de táctica. Como un mago que cambia de truco, el narcisista tiene un repertorio de estrategias de manipulación,
Un manual bien aprendido tiene la táctica de la víctima, el pobrecito, tiene la táctica del encanto, el galán irresistible, tiene la táctica de la rabia, el ogro furioso, tiene la táctica del silencio, el fantasma. Cuando una deja de funcionar, ¡pum!, cambia a otra, rapidísimo. Si la culpa no funciona, prueba con el amor, entre comillas. Si el amor no funciona, prueba con la amenaza, velada o directa. Si la amenaza no funciona, prueba con la lástima, el chantaje emocional. Este cambio rápido de tácticas es señal de desesperación, una gran señal. Significa que ninguna está funcionando, ninguna. Y el narcisista lo sabe en lo más profundo de su ser. Jung observó que este cambio de tácticas tiene un patrón, un camino predecible. El narcisista generalmente comienza con las tácticas más sutiles, las que siempre funcionaron, las que aprendió desde niño. Y cuando fallan, va escalando hacia las más extremas, las más dolorosas, hasta llegar a tácticas que nunca antes había usado, que guardaba bajo la manga. Tácticas que revelan su verdadera naturaleza, su verdadero rostro. En su desesperación, el narcisista muestra quién realmente es, su esencia. La máscara empieza a caer. Por fin. La tercera señal es la confusión visible. Se le nota en la cara. El narcisista está acostumbrado a que sus tácticas funcionen. Siempre ha pasado toda su vida perfeccionándolas, aprendiendo qué decir y cuándo. Sabe exactamente qué botones presionar, cómo manipularte. Sabe exactamente qué palabras usar para lastimarte. Sabe exactamente cómo hacerte reaccionar, para tenerte a sus pies. Y de repente nada funciona. Un caos. Esa confusión es visible en su rostro. Se le nota en sus ojos, que denotan frustración, en sus gestos, que se vuelven torpes e inseguros. Es como ver a alguien que no entiende por qué su llave ya no abre la puerta, como si le hubieran cambiado la cerradura. Intenta una y otra vez, desesperadamente, pero la puerta no se abre, nunca se abrirá. Jung describió esta confusión como el colapso del patrón, la caída del sistema. El narcisista opera con patrones, siempre, patrones que ha usado miles de veces, que tiene grabados en su mente, patrones que siempre dieron resultados, que le aseguraban el control. Cuando esos patrones dejan de funcionar, se derrumba. El narcisista se desestabiliza. No tiene un plan B genuino. No lo tiene. Solo tiene variaciones del mismo plan, pequeñas modificaciones. Y cuando ninguna variación funciona, entra en crisis, un verdadero colapso. La cuarta señal es el intento de reconexión falsa, la simulación. Cuando el narcisista siente que te está perdiendo, definitivamente intenta reconectarse a como dé lugar, pero no sabe hacerlo genuinamente, no sabe, nunca ha sentido un afecto verdadero. Entonces hace una imitación de reconexión, una burda copia. De repente recuerda cosas que le gustaban de ti. ¡Qué casualidad! De repente quiere hablar de sentimientos como si le importaras. De repente parece vulnerable. Actúa. Pero es actuación, teatro puro. Es la desesperación disfrazada de intimidad, un engaño más. Es el intento de encontrar una nueva puerta de entrada a tu mente, a tu corazón. Jung llamó a esto el hoovering desesperado, o, como diríamos aquí en México, mendigar afecto. Es el narcisista intentando aspirarte de vuelta a la relación, como una aspiradora que intenta succionarte, usando cualquier medio que crea que puede funcionar, lo que sea. Nostalgia, recordándote los buenos tiempos, promesas que nunca cumplirá. Lágrimas, de cocodrilo, sexo, como una forma de manipulación. Amenazas de hacerse daño,
para hacerte sentir culpable. Cualquier cosa que haya funcionado antes, aunque sea mínima. Y cuando nada funciona, la desesperación se vuelve visible, inevitable. Ya no puede esconderla, es imposible. La quinta señal es la rabia desproporcionada, una furia sin sentido. El narcisista que no puede manipularte siente una frustración inmensa, terrible, una frustración que se convierte en rabia, en un odio visceral, una rabia que parece venir de la nada, sin motivo aparente, explota por cosas minúsculas, como si fueran la gota que derramó el vaso, reacciones enormes ante situaciones pequeñas, como un volcán en erupción. Es la rabia de la impotencia, la frustración del que no puede, la rabia de quien se siente perdiendo el control, el poder, la rabia del niño que no consigue lo que quiere, que hace berrinche. Jung documentó que esta rabia tiene una función, un objetivo oculto. El narcisista espera que la rabia te asuste, que te paralice, que te haga volver a tu posición anterior, a la sumisión, que te recuerde lo peligroso que es contrariarlo, desafiarlo. Es un intento de recuperar el control a través del miedo. El miedo. Pero cuando has sanado lo suficiente, cuando te has liberado, esa rabia ya no te controla. Ya no. Y eso aumenta aún más la desesperación del narcisista. Lo desquicia. Su última arma. No funciona. Falla. La sexta señal es la pérdida de la fachada, de la máscara. El narcisista invierte energía enorme en mantener su fachada, la imagen que proyecta al mundo, la persona que finge ser, el yo idealizado, pero mantener esa fachada requiere control, mucho control, y cuando está desesperado, no tiene suficiente energía para mantenerla. Se desploma, empiezas a ver grietas, fisuras en su armadura, momentos donde el narcisista real aparece, su verdadero ser. Momentos de crueldad pura, sin remordimientos, momentos de vacío total, donde no hay nada, momentos donde ves que detrás de la máscara no hay nada, nada en absoluto. Jung llamó a esto la caída de la persona, la pérdida de la imagen social. La persona es la máscara social que todos usamos, la forma en que nos presentamos al mundo. Pero para el narcisista, la persona es todo lo que tiene, es su esencia. No hay un yo real detrás, no hay nada más. Cuando la persona cae, se expone el vacío, la nada, y ver ese vacío es aterrador, horroroso, pero también es liberador, te libera, porque al final ves la verdad. La séptima señal es el colapso narcisista. Es cuando todas las tácticas han fallado, cuando toda la rabia no ha funcionado, cuando la fachada se ha caído completamente. El narcisista entra en lo que Carl Jung llamó colapso narcisista. Es un estado de depresión profunda, de victimización extrema, de autocompasión desmedida. De repente, el narcisista es la víctima de todo, del mundo, de ti, de la vida. Ay, Dios mío, ¿por qué a mí? Este colapso puede parecer genuino, puede parecer que finalmente está sintiendo algo real, pero Carl Jung advirtió que no lo es. Es otra forma de manipulación, la manipulación a través de la lástima. Mira cómo me tienes. El narcisista espera que su colapso te haga volver, que sientas culpa de verlo así. Es que me haces sufrir, que quieras salvarlo. Yo te necesito. Es la última carta que puede jugar, y cuando esa carta también falla, la desesperación se vuelve absoluta. Quiero hablarte de lo que pasa dentro de la mente del narcisista en este momento, porque es importante que lo entiendas. El narcisista no está triste porque te perdió a ti, para nada.
Está aterrorizado porque perdió su suministro. Carl Jung usó este término, suministro narcisista. Es la atención, la energía, la validación que el narcisista extrae de otros. Tú eras su fuente de suministro y ahora esa fuente se secó. Se acabó la gallina de los huevos de oro. Para el narcisista, quedarse sin suministro es como quedarse sin oxígeno. Es una emergencia existencial. No puede vivir sin atención. No puede existir sin alguien que lo refleje. No puede sentirse real sin alguien a quien controlar. Tu liberación es su asfixia, y esa sensación de asfixia es lo que causa la desesperación. Carl Jung observó algo fascinante en narcisistas que perdían su suministro principal. Entraban en una búsqueda frenética de reemplazo, inmediatamente, a veces incluso antes de perderte completamente. Ya tenía el ojo puesto en otra. El narcisista no puede estar solo con su hueco existencial. Necesita a alguien que lo llene, necesita a alguien que lo refleje, necesita a alguien a quien manipular. Esta búsqueda frenética es otra señal de desesperación. El narcisista que antes parecía tan selectivo, de repente acepta a cualquiera. El narcisista que antes tenía estándares, de repente no tiene ninguno, porque no está buscando una persona, está buscando suministro, y cualquier suministro es mejor que ninguno. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Quiero que entiendas algo crucial. La desesperación del narcisista no es tu responsabilidad. No tienes que sentir culpa por ella. No tienes que intentar aliviarla. No tienes que sacrificarte para que él no sufra, ni más. El narcisista creó su propia situación. Eligió construir su vida sobre la manipulación de otros. Eligió no desarrollar un yo real. Eligió ser dependiente del suministro externo. Las consecuencias de esas elecciones son suyas, no tuyas. Hay algo más que Carl Jung descubrió sobre la desesperación narcisista, algo que pocas personas mencionan. La desesperación no es solo emocional, es existencial. El narcisista literalmente no sabe quién es, sin alguien a quien controlar. Su identidad está construida sobre el reflejo de otros. Sin ese reflejo, enfrenta un hueco aterrador. Un hueco que ha evitado toda su vida. Este hueco es lo que impulsa toda la manipulación. El narcisista no manipula por maldad pura. Manipula porque tiene terror al hueco, terror a quedarse solo consigo mismo. Le da pavor verse al espejo, terror a descubrir que no hay nada detrás de la fachada. Tu presencia llenaba ese hueco. Tu atención lo hacía sentir real. Tus reacciones le daban un sentido de existencia. Sin ti, el hueco regresa. Carl Jung escribió extensamente sobre este fenómeno. Lo llamó el horror vacui del narcisista. Es el miedo al hueco interior. Un miedo tan profundo que el narcisista hará cualquier cosa para evitarlo. Cualquier cosa menos enfrentarlo, cualquier cosa menos sanarlo. Preferirá destruir relaciones. Así es el karma. Preferirá manipular a cientos de personas. Preferirá vivir en una mentira perpetua, antes que sentarse a solas con su hueco. Cuando tú te vas, el hueco se hace presente, y el narcisista entra en pánico. Ese pánico es lo que llamamos desesperación. No es desesperación por ti. Es desesperación por escapar del hueco. Tú eras su distracción de sí mismo, su manera de no enfrentar quién realmente es, o más bien, quién realmente no es. Hay una diferencia crucial entre tristeza y desesperación narcisista. La tristeza genuina viene de perder algo que amas. La desesperación narcisista viene de perder algo que necesitas.
El narcisista no te amaba, te necesitaba. Y hay un abismo de diferencia entre ambas cosas. El amor quiere el bien del otro. La necesidad solo quiere satisfacción propia. El amor puede dejar ir, la necesidad se aferra desesperadamente, como garrapata. Carl Jung fue muy claro en esta distinción. El narcisista no tiene capacidad de amor genuino, tiene capacidad de apego, tiene capacidad de necesidad, tiene capacidad de posesión, pero no amor, porque el amor requiere ver al otro como persona separada, y el narcisista solo ve al otro como extensión de sí mismo, como suministro, como herramienta. Entender esta diferencia es fundamental para tu sanación, porque muchos empatas cargan culpa por dejar al narcisista. Sienten que abandonaron a alguien que los amaba, pero eso es una ilusión. El narcisista nunca te amó, solo te necesitó, y tú no tienes obligación de satisfacer la necesidad de alguien que te daña. No tienes obligación de ser suministro de por vida. No tienes obligación de llenar el hueco de otro a costa de vaciarte tú misma. La desesperación que ves es real, pero no es amor. Es necesidad frustrada, es apego amenazado, es control perdido. Reconocer esta diferencia te libera de la culpa, te libera de la fantasía de que eras amada, te libera de la ilusión de que dejaste algo valioso. Lo que dejaste era explotación, y nadie debería sentir culpa por dejar eso. Al contrario, celebrar. El narcisista encontrará otro suministro. Siempre lo hace, y cuando lo haga, tu desesperación desaparecerá de su mente. Te va a olvidar en 2 patadas, porque nunca fue sobre ti, siempre fue sobre él, sobre su necesidad, sobre su hueco, sobre su incapacidad de estar solo. Tú eras reemplazable, y aunque eso suene doloroso, en realidad es liberador. Significa que nunca fuiste responsable de su bienestar. Significa que siempre pudo buscar en otro lado. Significa que su desesperación no es tu carga. Hoy puedes soltar esa carga, déjala ir. Puedes reconocer la desesperación del narcisista sin hacerla tuya. Puedes verla sin sentir que debes arreglarla. Puedes entenderlo, sin dejar que te manipule, ¿sabes? Ese es el regalo del conocimiento, mijo. Te da poder, sin necesidad de actuar, te da claridad, sin necesidad de involucrarte, te da paz, sin necesidad de explicar, así de sencillo. Tu liberación ya sucedió, ya está hecho. La desesperación del narcisista es la prueba, esa es la señal. Ahora solo queda vivir tu vida libre, sin cadenas, sin mirar atrás, ni para tomar impulso, sin culpa, ni un poquito, sin carga. Suelta ese costal, esa es tu victoria, tu gallo, y nadie puede quitártela, ni mandándote brujería. Carl Jung tenía una frase que me parece perfecta para esto. Una joya. Decía que no somos responsables de las heridas de otros, solo de las nuestras. ¡Agárrate de eso! El narcisista tiene heridas profundas, hasta el tuétano, heridas que probablemente vienen de su infancia, desde chiquitito, heridas que nunca sanó, nunca las curó. Pero esas heridas no te hacen responsable de sus acciones, ni madres. No te hacen responsable de su manipulación, ni un poquito. No te hacen responsable de su desesperación, que se rasque con sus uñas. Él tuvo toda una vida para buscar ayuda, una vida entera, y eligió no hacerlo, porque no se le da la gana. Eligió usar a otros en lugar de sanarse a sí mismo. Ese es su modus operandi. Quiero hablarte de lo que tu liberación significa para el narcisista a largo plazo, a futuro, porque esto es importante, muy importante. Tu liberación es una prueba, una evidencia de que es posible escapar de él, que sí se puede. Una prueba de que su manipulación tiene límites. Hasta aquí llegó.
una prueba de que no es tan poderoso como creía. Se le cayó el teatro, y esa prueba lo perseguirá, como la sombra, cada vez que intente manipular a alguien nuevo. Tu liberación estará en su mente, taladrándole la conciencia, recordándole que puede volver a fallar, que no es infalible, recordándole que no tiene control absoluto, que no es Dios, recordándole su vulnerabilidad, que es de carne y hueso. Carl Jung observó que los narcisistas tienen memorias selectivas. Acuérdate de esto, olvidan convenientemente sus fracasos, como por arte de magia. Reescriben la historia para verse como víctimas, los pobrecitos, pero hay ciertas experiencias que no pueden borrar, que no se les escapan, y la experiencia de perder a alguien que escapó de su manipulación es una de ellas. Esa duele, esa memoria permanece. Ahí está, como una herida que no cicatriza, que siempre supura, como un recordatorio constante de su falta de control, que no puede con todo. Déjame hablarte de algo que pasa después de la desesperación inicial, lo que sigue. El narcisista entra en una fase de racionalización, a justificarse. Necesita explicarse a sí mismo qué pasó, darse una razón, pero no puede aceptar la verdad, le queda grande, no puede aceptar que fallaron sus tácticas, que no funcionaron sus mañas, no puede aceptar que alguien fue más fuerte, que lo superaron. Entonces crea una narrativa alternativa, su propia telenovela. En esta narrativa alternativa, tú eres el problema. A culparte. Tú estabas loco, que no estabas bien de la cabeza. Tú eras demasiado sensible, que te ofendías por todo. Tú no supiste valorarlo, que no viste lo maravilloso que es. Tú lo malinterpretaste todo, que todo fue un malentendido. Tú eras la persona tóxica, que tú eres el veneno. Esta narrativa le permite proteger su ego, su coraza. Le permite no enfrentar su fracaso, no ver su realidad. Le permite seguir creyendo que es perfecto, que él es un santo. Carl Jung llamó a esto la defensa narcisista. Ojo con esto. Es el mecanismo que el narcisista usa para proteger su imagen de sí mismo. Su fachada, no importa la evidencia, ni los hechos, no importa la realidad, le vale madre. El narcisista reescribirá la historia hasta que él quede como la víctima, el mártir, y esta nueva versión, esta novela, es la que contará a todos, a todo el mundo, a sus amigos, a la banda, a su familia, a los parientes, a su nuevo suministro, a su nueva víctima. Tú serás el villano de su historia, el coco. Quiero que entiendas que esto no tiene nada que ver contigo. No te claves. La narrativa que el narcisista crea es para él mismo, para su propia cabeza, para protegerse de la verdad, para no verla, para no tener que enfrentar su fracaso, para no aceptarlo, para mantener intacta su imagen, para seguir creyendo que es perfecto. No importa lo que hagas, hagas lo que hagas, esa narrativa existirá, ya está escrita. No puedes controlarla, no puedes cambiarla, imposible. Solo puedes aceptar que existe y seguir adelante con tu vida, dejarla ir. Hay algo que pasa en ti cuando ves la desesperación del narcisista. Presta atención. Puede surgir un impulso de ayudar, de tender la mano, de volver, de dar otra oportunidad, de intentar arreglar las cosas, de ser el salvador. Ese impulso es normal, es humano, especialmente si eres empático, si sientes mucho, especialmente si tienes tendencia a cuidar de otros, siempre al pendiente de los demás. Pero ese impulso es exactamente lo que el narcisista espera activar. Esa es su trampa. Carl Jung habló de lo que llamó la compasión mal dirigida.
Cuidado con eso. Es cuando sientes compasión por alguien que usará esa compasión en tu contra, que la aprovechará. El narcisista desesperado despierta esa compasión, la provoca, se ve tan frágil, tan quebradizo, tan vulnerable, tan indefenso, tan necesitado, tan abandonado. Pero es una trampa. No caigas. El momento en que actúas desde esa compasión, en ese instante, vuelves a su red, a sus garras. Vuelves a ser su ministro, su alimento. Vuelves a ser manipulable, su muñeco. La verdadera compasión en esta situación es compasión por ti mismo, por ti. Compasión que reconoce lo que has sufrido, tu dolor. Compasión que protege tu bienestar, tu salud. Compasión que dice ya di suficiente, hasta aquí llegamos. No tienes que sacrificarte más, ya no. No tienes que ser el salvador de alguien que no quiere salvarse. No es tu responsabilidad. No tienes que prender fuego a tu paz para mantener caliente a quien te dañó. No lo vale. Quiero hablarte de lo que pasa con el narcisista si logras mantenerte libre. Si te mantienes firme, si resistes el impulso de volver, si te aguantas, si te mantienes firme en tus límites, si no los cruzas, eventualmente el narcisista se mueve, sigue su camino, encuentra nuevo suministro, otra víctima, enfoca su energía en otra persona, en otro blanco, y tú dejas de ser relevante para él, ya no le importas. Carl Jung documentó que los narcisistas tienen una capacidad limitada de obsesión. Es importante saberlo. Pueden obsesionarse intensamente, con toda su fuerza, pero no indefinidamente, no para siempre. Eventualmente, la falta de respuesta los aburre, los desespera. La falta de suministro los obliga a buscar en otro lado, a cambiar de aires. Tu firmeza es lo que acelera este proceso. Es la clave. Cada vez que no respondes, el narcisista pierde interés, se desmotiva. Cada vez que mantienes tu límite, se acerca más a rendirse, está más cerca de tirar la toalla. Es un juego de resistencia, una carrera de fondo, y tú tienes la ventaja, tú llevas las de ganar. La ventaja que tienes es que tú no lo necesitas a él, no dependes de él. Él te necesita a ti, él es el que está atado. O más precisamente, necesita tu suministro, necesita tu atención. Pero tú no necesitas nada de él. Nada. Tu vida puede continuar perfectamente sin él. Sigue adelante. Tu identidad no depende de controlarlo. Tú eres más que eso. Tu autoestima no depende de manipularlo. Tú vales por ti mismo. Tu existencia no depende de tener poder sobre él. Tú eres libre. Esa asimetría es tu mayor fortaleza. Ese es tu superpoder. Carl Jung decía que la independencia psicológica es la mayor amenaza para el narcisista. Le terroriza. Una persona que no necesita su aprobación, que no le importa su opinión, una persona que no teme su rechazo, que no le tiene miedo, una persona que puede vivir sin su presencia, que no lo necesita. Esa persona es inmune a la manipulación, a prueba de balas, y esa inmunidad es lo que causa la desesperación, lo que lo vuelve loco. El narcisista literalmente no sabe qué hacer con alguien que no puede controlar. Está perdido. Quiero hablarte de tu poder en esta situación, tu verdadero poder, porque es real, es tangible. El poder que tienes no es el poder de hacerle daño. No es venganza, no es el poder de vengarte, no es desquite, no es el poder de humillarlo, no es rebajarte, es el poder de simplemente no necesitarlo, olvidarlo, el poder de seguir adelante, de continuar tu camino, el poder de construir una vida sin él, de ser feliz. Ese poder silencioso es devastador para el narcisista, lo desarma.
Carl Jung observó que la mejor respuesta al narcisista no es confrontación, no es pelear, no es explicación, no es dar justificaciones, no es venganza, no es buscar revancha, es indiferencia, es ignorarlo. La indiferencia genuina es lo que el narcisista no puede procesar, no entiende, porque significa que ya no importa, que no le importas, que sus tácticas no solo no funcionan, no sirven, sino que ni siquiera son relevantes, son inútiles, que ha pasado de ser el centro de tu mundo a ser nadie, a ser nadie. Esa transición es lo que lo destruye por dentro. Es un verdadero quemón. Hay algo muy importante que quiero aclarar. Ojo aquí, cuando hablo de la desesperación del narcisista. No estoy diciendo que debas echarle sal a la herida, ¿eh? No estoy sugiriendo que busques verle la cara de yo no fui. No estoy proponiendo que la uses para hacerle daño, ni se te ocurra. Estoy explicándola para que la entiendas, para que te caiga el 20, para que reconozcas las señales, ponte las pilas, para que no te dejes engañar por ella. No seas ingenuo, para que no te manipule con ella, que no te vea la cara de pendejo. Carl Jung tenía una perspectiva muy clara sobre esto. Aguas. Entender no es lo mismo que disfrutar. No confundamos las churras con las merinas. Puedes entender la desesperación del narcisista sin sentir placer en ella. No seas malo. Puedes reconocerla sin alimentarla. No le des más atención. Puedes observarla sin participar en ella. Déjalo que se ahogue en su propio jugo. El conocimiento es para tu protección, para que no te pisen, no para tu venganza, no te ensucie las manos. Quiero hablarte de lo que significa tu liberación en un contexto más amplio. Abre bien los ojos, porque es más grande de lo que parece. Es como una bola de nieve. Cada persona que se libera de un narcisista es una victoria, un golazo, una victoria para ti. Échale porras, una victoria para todos los que vendrán después, un ejemplo a seguir, una prueba de que es posible escapar, sí se puede, una prueba de que la manipulación tiene límites, no es infinita, una prueba de que el narcisista no es invencible, no es Superman. Carl Jung creía profundamente en el efecto que tiene la individuación de una persona. Palabra de sabio. Cuando tú sanas, inspiras a otros a sanar. Como un buen ejemplo, cuando tú te liberas, muestras que la liberación es posible. Prendes una luz. Cuando tú estableces límites, das permiso a otros para hacer lo mismo. Les das valor. Tu historia de liberación es más importante de lo que crees. No la minimices. Es un faro para quienes todavía están atrapados. Un rayito de esperanza. Si este video te ayudó a entender la desesperación que siente quien intenta manipularte, si te cayó el 20, quiero pedirte algo, un pequeño favor. Hay un botón de Super Thanks aquí abajo. Échale un ojo. Cada vez que alguien lo usa, está diciendo algo importante. Está hablando con hechos. Está diciendo que entender al narcisista es valioso, que sirve para algo. Está diciendo que el conocimiento protege, que es la mejor arma. Está diciendo que este mensaje necesita llegar a más personas, que hay que correr la voz. No es solo una donación, es mucho más. Es un acto de apoyo a todos los que todavía están siendo manipulados. Es dar la mano. Si puedes hacerlo, gracias de corazón. Te lo agradezco un montón. Y si no puedes, tu presencia aquí ya significa mucho. Tu apoyo es invaluable. Antes de irte quiero que hagas algo. Una última cosa. Piensa en alguien que está siendo manipulado ahora mismo. Dale una vuelta. Alguien que todavía cree que las tácticas del narcisista funcionan en ella, que está ciega.
alguien que no ve la desesperación detrás de la manipulación, que no la ha cachado, alguien que necesita saber que hay salida, que sí se puede salir del hoyo. Comparte este video con esa persona. Pásale el dato. Porque a veces lo único que se necesita es entender que el manipulador es el desesperado, no tú, que el loco es él. Si ya viste la desesperación de un narcisista cuando perdió el control sobre ti, comenta abajo. Cuéntanos tu experiencia. Cuenta qué señales notaste. No te guardes nada. Cuenta cómo cambió su comportamiento. No tengas miedo. Cuenta cómo te sentiste al ver que sus tácticas ya no funcionaban. Comparte tu triunfo. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. Puedes salvar una vida. Y si todavía estás en proceso de liberarte, comenta también. No estás solo. Cuenta en qué fase estás. Desahógate. Cuenta qué tácticas está usando el narcisista. Dales nombre. Porque hay cientos de personas leyendo estos comentarios que están exactamente donde tú estás. Están en las mismas. Y a veces saber que no eres la única lo cambia todo. Es un gran consuelo. La desesperación de un narcisista cuando ya no puede manipularte es real. Es como ver un fantasma. Es intensa. Como un volcán en erupción, es visible para quien sabe verla, para quien tiene ojos en la cara, y es la prueba de que tú has ganado. Te sacaste la lotería, no ganado una competencia, no es una carrera, ganado tu libertad, tu derecho a ser tú, ganado tu identidad de vuelta, recuperaste tu alma, ganado el derecho a vivir sin ser controlada, a vivir en paz. Esa victoria es tuya, nadie te la quita, y nadie puede quitártela, es tuya y de nadie más. Carl Jung dedicó su vida a entender cómo las personas se liberan de quienes las controlan. Era un genio, y descubrió que la liberación siempre genera desesperación en el controlador. Es ley de vida, porque el controlador depende del control, es su droga, sin él no sabe quién es. Se pierde. Sin él no tiene propósito. Está vacío. Sin él enfrenta el hueco existencial que siempre evitó. Se quema por dentro. Tu liberación es su crisis, su peor pesadilla, y su crisis es la prueba de tu libertad, la confirmación de tu victoria. Hasta el próximo video. Nos vemos pronto. Recuerda, grábatelo bien. La desesperación del narcisista no es tu responsabilidad, no es tu problema, no tienes que aliviarla, no seas ingenuo, no tienes que sentir culpa por ella, no te castigues, no tienes que volver para arreglarla, no lo hagas, solo tienes que seguir adelante, échele ganas, construir tu vida, levanta tu imperio, proteger tu paz, cuida tu corazón, y dejar que el narcisista enfrente las consecuencias de sus propias elecciones, que se rasque con sus uñas. Esa es tu victoria, ese es tu premio, y esa victoria es permanente, para siempre.